El origen del título Dios. Principia el uso de este título cuando Antíoco IV Epífanes, de la dinastía greco-siria, el 15 de Quisleu, aproximadamente en el año 167 antes de la era común, ordena con uso de la fuerza la construcción de un altar a Zeus dentro del templo de Yahweh, colocando la estatua de Zeus olímpico en dicho altar, como nos lo narra el primer libro de Macabeos en su capítulo 1, verso 54. En el año 145, el día 15 del mes de Quisleu, Antíoco levantó sobre el altar del templo el abominable ídolo de los invasores. Construyeron también altares a través de todo el país de Judea. Y también, como nos lo narra el segundo libro de Macabeos en su capítulo 6, versos 1 al 2. Poco tiempo después, el rey envió a Geronte, el ateniense, con el fin de obligar a los demás judíos a dejar las leyes paternas y a no vivir más según las leyes del eloge. Además, debían profanar el templo de Jerusalén, dedicándolo al dios olímpico. De igual manera, debían dedicar el templo del monte Garizim al dios hospitalario, conforme a los deseos de los habitantes del lugar. Dicho decreto reforzó el anterior, decretando meses antes de aquel 15, que consistía en que todos los pueblos, unificándose como uno, le fuera fácil de helenizarlos, como nos lo narra Primera de Macabeos en su capítulo 1, verso 41 y 42. Antíoco hizo publicar en todo su reino un decreto. Todos los pueblos de su imperio debían abandonar sus costumbres particulares para formar un único pueblo, pero debido a la férrea oposición del pueblo de Judea a obedecer tal decreto, Antíoco procede a ejecutar lo que fue la primera abominación desoladora, y juntamente con ella, la tajante orden que todo aquello que sea objeto de adoración de parte del pueblo israelita, sea verbal o escrito, sea redirigido a Zeus, que siglos más tarde pasó a ser llamado Júpiter por los romanos. Por consiguiente, tal decreto contenía la ordenanza que todas las formas hebraicas de nombres y títulos con sus derivados gramaticales giraran en torno al panteón griego. Así Yahweh pasó a ser desplazado directamente por Zeus. Elohe se transmutó a Teo, el cual es derivado de Zeus, pues es su declinación dativa, y Dios, cuya es la declinación genitiva. Adonai, el título supletorio que los judíos usaban y continúan usando para vocalizar el tetragramatón en su errática y fanática doctrina de la infalibilidad, el cual dice que es blasfemia pronunciarlo tal como es. Lo cambiaron por Curios, Baal, que en español significa Señor, y aún posteriormente lo ridicularizaron comparándolo con Adonis, un dios de cuarta categoría en el panteón griego. Con el paso de los días, meses, años y siglos, fue creciendo y multiplicándose el glosario satánico. Así se coronó, a base de continuas e intensas represiones, persecuciones, masacres y genocidios, aquella nefasta metamorfosis, la cual más antes había sido gestada desde un principio por la dinastía greco-egipcia, concretamente con Ptolomeo II Filadelfo, quien a una grandísima diferencia de los antíocos, sin necesidad de utilizar métodos violentos, utilizó la persuasión ideológica, utilizando el atractivo de las artes, especialmente seduciendo las mentes con la literatura y la inclinación a la filosofía. Ptolomeo II Filadelfo, al inquirir en su famosa biblioteca de Alejandría, ya estaban todas las escrituras de la sabiduría humana del mundo, pero se percató que le hacían falta las escrituras Kadoshim y otras literaturas judaicas. Entonces se inició pues en su época la traducción de las escrituras hebraicas, que ha venido a conocerse como la gran obra clásica de la Septuaginta. Esta narración está detallada en la epístola de las Aristias alrededor del año 250 antes de nuestra era común, y también puede ser encontrada en el Diccionario de la Biblia Editorial Herder en la página 1997. Pero si miramos la etimología del título Dios, nos sorprenderemos aún más, ya que podemos conocer y observar lo siguiente. En español, al igual que en las otras lenguas romances, la palabra Dios viene directamente del latín Deus, deidad, Dios. El término latín deriva a su vez del indoeuropeo Deus, de la raíz dei, brillar, ser blanco, de la que deriva asimismo el término griego Zeus. De hecho, la palabra española Dios es idéntica en pronunciación a la griega Dios, forma genitiva de Zeus, el principal dios de la mitología griega, padre de los teos, que son los dioses menores. Diccionario etimológico indoeuropeo de la lengua española de Roberts Edward en su página 34.